Y empezamos, chicos. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Por favor, ¿quiénes no han leído? Ayer en castellano varios leyeron. Las personas que no han leído, háganmelo saber, por favor. No digamos yo, por favor, por el chat para yo tener presente. Por ahora solo Isabel, Samantha y Juan Pablo. Si no alcanzan hoy, pues yo mañana los leemos en sociales, que siempre es un testigo largo. Samantha, Paulo, Samuel, los que no han leído, listo, los que no leyeron ayer. Samuel, Erazo, Nicolás, Melanie, listo. Chicos, entonces, hoy miércoles 2 de septiembre vamos a ver eso. Mezclas, es decir, qué es una mezcla y técnicas de separación de una mezcla. Bueno, Dylan Perea. Entonces, bueno, conforme a estos que me iban diciendo yo, a estos compañeros que me dicen no, yo perdón, los voy nombrando y bueno, si no alcanzan, mañana en sociales, no problem. Bueno, entonces, vamos aquí, empecemos con Isabel Andrea Navia. Isabel, vamos con este primer concepto que es la generalidad de que es una mezcla. Bueno, empecemos, Isa. ¿Qué es una mezcla? En química, una mezcla es un material compuesto por dos o más componentes unidos físicamente, pero no químicamente. Esto lo último significa que no se produce entre ellos ninguna reacción química. Por eso es que cada componente mantiene su identidad y sus propiedades químicas, incluso en el caso en que no podamos distinguir un componente de otro. Muy bien, chicos, entonces el primer concepto que tenemos, bueno, el primer concepto que tenemos es una mezcla. Ya cuando dos o más elementos, ya independiente del estado de la materia en que se encuentre, se unen, pero a simple vista se pueden identificar o no. ¿Listo? Que es lo que vamos a ver aquí a continuación, que son los tipos de mezcla, que es cuando podemos identificar un elemento y cuando no podemos identificar otro elemento a pesar de que estén allí. ¿Listo? Importante lo que nos mencionan acá. Unidos físicamente, pero no químicamente. Bueno, cuando se refiere a físicamente es cuando el elemento así de manera natural los mezclamos, ¿listo? Cuando hablamos de manera química estamos hablando un poco más farmacéutico, ya una parte más industrial o una parte más, eh, se me olvida el nombre ahora, bueno, que por obligación los unen, ¿listo? De alguna u otra manera intentan unirlos, pero eso es una parte más compleja, bueno. Entonces, una mezcla es la unión de dos o más componentes unidos entre sí. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de mezcla. Bueno, cuántos tipos de mezcla podemos encontrar y las características de cada una de ellas. Entonces vamos aquí con mi compañero Samantha, mi compañera Samantha. Tipos de mezclas. Las mezclas se clasifican atendiendo a qué tan factible sea identificar a simple vista sus distintos componentes. Las mezclas homogéneas son aquellas en que los componentes no pueden distinguirse, se conocen también como soluciones y se conforman por un solvente y uno o varios solutos, siendo que los últimos desaparecen en el primero. Y como hemos dicho, las fases son imposibles de identificar a simple vista. Muy bien, chicos, entonces ¿qué tenemos acá? La primera mezcla, listo, de las dos que tenemos aquí, es la homogénea. Bueno, las mezclas homogéneas, por aquí anoto Santiago Pozo, un segundito. ¿Pozo no leyó ayer? ¿Me confirmas, porfa? Las mezclas homogéneas, chicos, son aquellas que no se pueden distinguir a simple vista. Bueno, que en el momento en el que se unen o se forman este tipo de mezclas, ya desaparece como tal cada uno de sus componentes. Bueno, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera se mezclan a tal punto en el que no se logra identificar cuál es cuál. Bueno, Santiago Pozo, ¿tienes alguna pregunta?
Santiago Pozo, ¿tienes alguna pregunta? Ok. Entonces, esto es la característica de una mezcla homogénea. Es una mezcla que no puede distinguirse a simple vista, que sus elementos o sus componentes unidos entre sí no se logran identificar a simple vista. ¿Listo? Se forma un solo solvente. ¿Listo? Un solo elemento. Ahora vamos a ver lo que son las mezclas homogéneas. Igual ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Listo? Juan Pablo, mezclas heterogéneas. Componentes pueden, las mezclas heterogéneas son aquellas en que los componentes pueden distinguirse con facilidad debido a que poseen una composición no uniforme, o sea, sus fases se integran de manera desigual e irregular, y por eso es disponible distinguir sus fases con relativa facilidad. Dependiendo del tamaño de la fase, podemos hablar de dos tipos de mezclas heterogéneas. Muy bien, chicos, entonces tenemos dos tipos de mezclas heterogéneas. Entonces, vamos a retroalimentar. Una mezcla homogénea, aquella que no se puede distinguir. Por ejemplo, ¿qué pasaría, chicos, si nosotros cogemos agua y tierra, listo, o agua y pintura y las mezclamos? ¿Qué pasa con ese componente? Se mezclan. Se mezclan, ¿cierto? Pero usted logra identificar cuál es el agua y cuál es la pintura. No. 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 ¿Por qué? Porque los dos elementos, listo, se volvieron un solo solvente. ¿Ya? Desaparece cada una de las características principales de ellas. A pesar de que, bueno, ambos son de alguna manera líquidos, ya tienen una composición, una estructura totalmente diferente. Entonces, al mezclar estos dos tipos de componentes, ya automáticamente se vuelve una mezcla homogénea, no se puede identificar. Lo mismo pasaría, por ejemplo, cuando nosotros, sí, Isabela, ¿quieres opinar, Isabela? Dime. Isa, si no tienes micrófono, entonces ve opinando por el chat. Dice, en fisioquímica, un sistema heterogéneo es un sistema termodinámico, formado por dos o más fases. Se conoce porque se pueden apreciar las distintas partes que componen el sistema, y a su vez se divide en interfaces. Es una materia no uniforme que presenta distintas propiedades según la porción que se tome de ella. Muy bien aporte. Continuando aquí, chicos, entonces, vamos con las mezclas heterogéneas, un ejemplo de ellas. Como nos lo dice aquí un ejemplo, ve, una mezcla heterogénea es aquella que usted a simple vista puede distinguir con facilidad. Por ejemplo, si usted coge arena, listo, y coge piedras y las mezcla de alguna otra manera, usted a simple vista puede identificar cuáles son las arenas, cuál es la arena y cuáles son las piedras, ¿cierto? Primeramente por su tamaño, listo, por sus características y demás. Bueno, entonces, eso es una propiedad de las características de las mezclas heterogéneas. Usted a simple vista puede identificar. Por ejemplo, si usted coge en este momento una taza de leche y le mezcla, no sé, sucaritas y banano, ¿qué tipo de mezcla sería? ¿Homogénea o heterogénea? ¿Heterogénea? Heterogénea, exactamente. ¿Por qué? Porque usted a simple vista puede identificar cada uno de los componentes que se encuentran allí. ¿A qué se refiere con componente, chicos? Los componentes se refiere a los elementos que usted puede distinguir. ¿Listo? O los componentes que se mezclaron allí, independiente de que sea homogéneo o heterogéneo. Bueno, independiente de eso, entonces a eso se refiere, chicos. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera usted logra identificar cuál es la leche, cuáles son las azucaritas y cuál es el banano. Bueno, vamos aquí con Samuel Erazo. Mezclas, los dos tipos de mezclas heterogéneas. ¿Listo, Samuel? Mezclas gruesas o dispersiones gruesas, en las que el tamaño de las partículas es apreciable a simple vista. Muy bien, entonces miren acá. Suspensiones o coloides, Coloides. en las que una fase es normalmente fluida
gaseosa o líquida y la otra se dispersa en ella en partículas mínimas, generalmente sólidas. Muy bien. Entonces, aquí tenemos dos tipos de mezclas. Entonces, las mezclas gruesas, aquellas que usted puede identificar, y aquellas que en una fase normalmente están fluidas. Bueno, esas son características primordiales. Unas son pequeñas y otras son grandes. A simple vista nosotros podemos identificarlo a pesar de que sean mezclas heterogéneas. Bueno, vamos a ver entonces, chicos, tipos de separación de mezcla. Aquí hay 5. Listo, no me quedó la imagen de la sexta y la van a necesitar, entonces esa la tengo por aparte, queda en el video y ahora se las comparto. Listo, chicos, recuerden que pues estoy mencionando a los que no han leído, ¿vale? Entonces ya cuando termine de leer, de que todos leamos, digamos que hoy o mañana terminen de leer, entonces empieza otra vez a leer todos los compañeros nuevamente, ¿vale? Pero voy tratando de darle participación a todos, que no se me vaya a quedar ninguno sin leer, ¿vale? Vamos aquí entonces con los tipos de separación de mezcla. Entonces ayúdeme Nicolás con el primer tipo de separación, que es la imantación. Imantación. Para separar una mezcla, una sustancia que tiene la propiedad de ser atraída por un imán, ejemplo, hierro y sal. Bueno, entonces tenemos la primer tipo de separación de mezclas, muchachos. Este tipo de separación de mezclas se caracteriza porque, dale, vale, no te preocupes, porque utilizan un imán para separar los dos componentes que se encuentran allí. Aquí miramos los componentes, hierro y sal. Dos componentes, dos elementos totalmente diferentes. Bueno, en el momento en el que se mezclan estos dos tipos de componentes y yo quiero separarlos uno de ellos, ¿ya? Una de las maneras, o la manera es la imantación. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros acercamos el imán, listo, en este caso este es el imán, este es el hierro, el imán automáticamente se va a adherir al hierro. Bueno, ¿por qué la sal no se adhiere al hierro, chicos? ¿Quién me dice por qué la sal no se adhiere al hierro? Por el... chicos, chicos, por favor. La sal no es metal, en cambio el hierro sí. Chicos, el chat, por favor, créanme que el uso del chat es primordial. Hablaron como 4 o 5 personas y ninguno le entendí. Alison García. Porque la sal no es magnética, en cambio el hierro sí. Muy bien, chicos. En el caso de la sal, listo. En el caso de la sal, no es un elemento metálico, listo. No es un elemento metálico, es un elemento, a pesar de que es natural igual que el hierro, no tiene las características primordiales para adherirse a un imán. Por eso la sal no se separa. Bueno, excelente. Esa sería la argumentación. ¿Por qué la sal es muy bien? Los minerales son todos aquellos que nosotros encontramos dentro de nuestro planeta Tierra, que nosotros también los podamos consumir. ¿Listo? Todo ese tipo son minerales. Y adicional de ello por la manera en que se extraen, ¿no? No solamente porque sea de una mina, porque pues las sales no se extraen directamente de una cueva, son minas de sal, es decir, aposentos gigantescos de sal. Bueno, por eso es un mineral. Dime, Arbey. ¿Y la sal cómo se extrae? En el caso de la sal se extrae creo que es por la cristalización. ¿Listo? Creería que es por la cristalización. Ahora analizamos muy bien. ¿Por qué? Porque la sal, en el caso de la sal, ella viene en un estado puro, pero no consumible. Bueno, vienen en grandes cantidades, en cubos, en bloques. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que, primero que todo, empezar por un método de separación de la sal. ¿Por qué? Porque dentro de la sal, listo, aparecen elementos propios del mismo agua, de la misma tierra. Entonces hay que empezar a separar cada uno de
cada uno de esos elementos. ¿Listo? Un segundito, chicos, por favor. Listo, sigamos acá. Entonces, chicos, este es el de la imantación. Cómo el imán atrae un metal, en este caso el hierro, y lo separa automáticamente de la sal. ¿Listo? Vamos con Melanie Quiñones. Filtración. Filtración. Para separar un sólido mezclado con un líquido en el cual no es soluble. El filtro permite el paso del líquido y retiene las partículas sólidas. Ejemplo, arena y agua. Entonces, chicos, ¿a qué se refiere con esta parte que en el cual no es soluble? Es decir, que no se empieza a diluir. En el caso de la sal y la arena, si analizamos, esto es un filtro, ¿ya? Puede ser de papel, puede ser de tela, y lo que hace es dejar pasar el agua, ¿listo? Deja pasar el agua y todo lo que es la arena queda dentro del filtro, ¿listo? Por eso se llama filtración. Lo utiliza mucho, por ejemplo, se utiliza mucho en el caso de las cafeteras, por ejemplo, ya sea la cafetera que es de tela o ya sea la cafetera que es la máquina como tal. Ambas utilizan la filtración. ¿Por qué? Porque en el caso del café, listo, está el agua y está la arena. Perdón, está el agua y está el café. Entonces, se mezclan, se extrae la parte que se puede diluir, la parte que es soluble, ¿ya? Y lo que no es soluble queda dentro del filtro. Ya por eso muchas veces ese color café que usted puede encontrar allí es la parte que pudo ser soluble, pero la otra parte, ya los granos de café, la parte gruesa, ya queda dentro del filtro, queda dentro de esta telita que está acá. Bueno, Melanie tiene una pregunta. Usted dijo que lo de la filtración podría ser del papel, y si es de papel el agua no dañaría el papel. Lo que pasa es que es un papel más resistente. Obviamente ese papel con un uso ya no puede volverse a utilizar, ¿ya? Eso lo utiliza mucho en química, ¿ya? Tengo una duda, pero es del libro, listo. Entonces la duda del libro la dejamos al final. Terminamos de explicar ahí, vamos con las dudas del libro, ¿listo? Entonces sí, o sea, en el caso del papel sí se puede volver, no se puede volver a utilizar, listo, precisamente porque ya tiene un uso, tiene un solo uso, ¿ya? Por eso muchas veces en el caso de las cafeteras que utilizan ese papel, se me olvida el nombre exactamente, listo, se utiliza una vez y ya. ¿Cómo se llama? Filtro. Sí, o sea, es un filtro, pero tiene un nombre específico, no sé si es por la marca o algo, pero tiene un nombre específico. Bueno, el caso es que es un método de separación a través de la filtración, ¿vale? Pero bueno, este sería un ejemplo. Todos los elementos sólidos, en este caso del café o en este caso de la arena, se quedan dentro del filtro y la parte soluble, es decir, el agua, continúa, ¿listo? Vamos con el caso de la decantación. Sigue Dylan Perea, decantación. Para separar líquidos de diferente densidad que no son solubles entre sí, el embudo de decantación regula la separación. Ejemplo, aceite y agua. Muy bien, chicos, este es uno de los métodos que más me gusta, es el método de decantación. Analicemos lo siguiente. Primero que todo, este se utiliza cuando dos líquidos, ¿vale? Específicamente líquidos, tienen diferentes densidades. ¿A qué nos referimos con densidad? A como tal el componente del líquido, ¿ya? No es lo mismo la densidad que tiene el agua a la densidad que tiene el aceite, ¿ya? Uno es más espeso. En el caso del agua no es espesa. Entonces, ¿qué pasa? Como ambas tienen densidades diferentes, ¿ya?
los compuestos no son solubles entre sí. Cada uno, si usted mezcla, yo creo que todo el mundo lo hemos hecho, si usted mezcla agua y aceite, nunca se van a juntar. No son solubles entre sí por la densidad que tienes. Caso diferente a lo que yo mencionaba con el método de filtración en el caso del café. El café, no en este caso, no, en el caso del café sí es soluble, pero los elementos grandes, gruesos, se quedan en el filtro. Por eso es que cuando se pasa el agua por el café, esa solubilidad pasa en el agua y pues le da esa tonalidad por sus densidades. Bueno, porque extrae el color de ese elemento. En el caso de la decantación es para separar dos líquidos de diferentes cantidades. Entonces, este es el elemento que se utiliza. Bueno, aquí tenemos como primer medida, alguien que tiene el micro activado, chicos, como primer medida, dos elementos, ¿listo? Por este tubo que está aquí, chicos, por este tubito que está acá, van a pasar los dos elementos, pero si usted llega a analizar, acá hay una perilla que lo que hace es cerrar el flujo de ese líquido o de cualquier líquido que esté allí. Entonces, como este pesa menos, listo, el agua pesa menos, con mayor rapidez va a filtrarse por el tubo, listo. Entonces, como es de menor densidad, es más ágil como tal, digamos, pasa por el embudo. Como ellos no se van a mezclar, tiene que pasar uno primero. En este caso, como es de menor densidad, siempre va a ser el agua. ¿Qué pasa? Él va a bajar y va a bajar. Cuando ya la persona vea, listo, el químico o cualquier persona vea que ya va a llegar aquí el aceite, automáticamente se cierra la perilla para evitar de que este vuelva y se mezcle con este. Bueno, aunque van a quedar separados claramente, pero la idea es separarlo uno del otro. Entonces, este es el de decantación. Se puede hacer con cualquier tipo de líquido, cualquier que tenga diferentes densidades. ¿Listo? Eso es lo importante. Otro que sigue es el de evaporización. Le corresponde a Santiago Pozo. Leamos el de evaporización. Santiago Pozo, ¿me confirma si estás escuchándome o algo? O si no tienes micro. Bueno, voy con Arbey y ahora lee Santiago. Listo, Arbey, vamos con evaporización. ¿Profe? Evaporización. Ah, ok. Estaban construyendo, entonces acabamos Ah, ok, listo, Santiago. Entonces vamos a leer este que dice evaporización y ya sigue Arbey, ¿listo? Santiago, ¿me confirma si puedes leer, por favor? Si no, para ir avanzando. Bueno, hagamos algo. Vamos a Arbey y ahí ya miramos si Santiago puede leer. Listo, Arbey. Bueno, profe, evaporización. Para separar una sustancia que está mezclada con un líquido que se evapora. Ejemplo, sal y agua. Lo que les mencionaba hace algunas semanas en el caso de la sal y el agua. ¿Qué pasa con la sal y el agua cuando las mezclamos, chicos? Se disuelve. Muy bien. En el caso de las... Muy bien, y se juntan. Y mi pregunta es, en el caso de la sal y el agua, cuando se juntan, ¿qué tipo de mezcla es? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Muy bien. Es una mezcla homogénea porque usted no logra identificar... Excelente. Usted no logra identificar cuál es la sal y cuál es el agua. Todas están mezcladas entre sí. Entonces, este es un método de separación en el caso de la sal y el agua. Bueno, evaporamos el agua y automáticamente, como ustedes algunos lo pudieron evidenciar, la sal va a quedar en el fondo. Creo que fue Melanie la que mencionaba en ese entonces que eso quedaba la olla totalmente blanca. ¿Listo? Eso era la sal. Eso es la sal, perdón. La sal necesita un punto de ebullición mayor a 801 grados para evaporarse. El agua con 100 grados de temperatura
se logra evaporar. Cuando ya esto esté echando burbujitas y el agua empiece a disminuir y disminuir y convertirse en vapor, es que llegó a 100 grados. ¿Listo? Pero para poder que esa sal desaparezca como tal, tiene que llegar a 800 grados y una estufa normal de casa no cuenta con eso. Bueno, entonces aquí lo que hace es evaporar el agua y quedarnos con la sal. Bueno, tenemos el siguiente, que es la destilación. Ayúdeme por favor, ¿qué persona que de pronto no haya escuchado, no ha leído durante toda la semana? Valerie, ¿ha leído? No, Valerie, vamos a leer este, destilación. Para separar dos o más líquidos solubles entre sí con un aparato de destilación hervimos la mezcla y condensamos los vapores que se producen. Los estilos componentes se separan según sus temperaturas de ebullición. Ejemplo, agua destilada. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Resulta, pasa y acontece, de que dependiendo del elemento, asimismo, su punto de ebullición es totalmente diferente, ¿ya? No es lo mismo la temperatura que, por ejemplo, lo que les mencionaba, en la que yo quiero que se separe el agua y la sal. Automáticamente el agua se va a separar. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos de que yo tengo un elemento X acá y un elemento Y acá. Aquí, digamos que en esto verde que usted logra encontrar, acá hay dos compuestos, dos componentes totalmente diferentes. ¿Qué pasa? Uno de esos componentes, para que empiece a ebullir, es decir, para que empiece a hervir, tiene que estar a una temperatura de 100 grados. Bueno, y para que el otro elemento empiece a ebullir, tiene que estar a una temperatura de 400 grados. Entonces, para eso se utiliza este elemento que está acá. El agua, pero miren que está totalmente cerrado. En este caso, supongamos de que tenemos agua y otro elemento. El agua va a empezar a hervir a los 100 grados y el agua va a empezar a subir por acá. ¿Listo? Va a empezar a condensarse. Ese vapor de esa agua va a pasar aquí por este tubito y va a ir bajando hasta que llegue acá. ¿Por qué motivo este todavía no ha pasado por esto? ¿Quién me dice por qué? Ya lo dije, pero me gustaría saber quién lo dice. ¿Por qué pasa el agua? ¿Está la temperatura correcta? Muy bien, porque no está la temperatura correcta. Porque para que el otro elemento que está mezclado con el agua pase por aquí, tiene que hervir otra vez, tiene que hervir a más de 400 grados. ¿Ya? Entonces, si tenemos la temperatura, muy bien, Dylan, excelente. Si tenemos la temperatura, un segundo, por favor. Si tenemos la temperatura ya a 200 grados, este aún no va a hervir. Está ahí calentándose, sí. ¿Listo? Pero no va a hervir. Entonces no va a pasar por este tubo que está acá. Entonces, este es un ejemplo, agua destilada. ¿Listo? Queremos destilar agua. Lo mismo lo hacen, por ejemplo, con la gasolina, el petróleo y todos esos componentes así. Por ejemplo, el alcohol, la gasolina, se hacen a base del mismo elemento, petróleo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cada uno tiene una temperatura totalmente diferente para ebullir. En el caso del alcohol, ¿listo? Ebulle mucho más rápido. Entonces, en el momento en el que se empieza a separar cada uno, entonces, es decir, se evapora lo que es el petróleo, ¿listo? Entonces, el petróleo tiene una parte viscosa. Entonces, se empieza a evaporar eso y pasa la gasolina, ¿listo? Y toda esa parte viscosa, toda esa parte fea, que se utiliza luego como plástico, es la que no tiene que hervir mucho, mucho, mucho más para poder que se extraiga la gasolina. Básicamente así es que se extrae la gasolina, con un elemento como este, pero obviamente más industrial. Bueno, y tenemos el último chico método de separación, no está allí, pero bueno, se los comparto y es este, el tamizado. Bueno, este es otro tipo de separación de mezcla y lo que se utiliza es este elemento que está acá. Es una malla que la malla, dependiendo el tamaño que tenga, no sé si la alcanzan a ver, esta mallita aquí tiene unos huequitos, listo, dependiendo del componente, así mismo se filtra. Entonces, supongamos que yo tengo arena y tengo
aserrín, por ejemplo. Bueno, uno de ellos elementos es mucho más pequeño que el otro. Entonces, ese elemento que es pequeño se echa aquí, se echan los dos, listo, se echan los dos, pasa el aserrín que es mucho más pequeño que la arena y queda aquí abajo el aserrín, la arena o las piedritas quedan acá. Ese es otro ejemplo, el que menciona Dylan, cuando encuentran arena, oro en la arena. Listo, ese es uno de los primordiales, aunque bueno, hay dos formas, ¿no? Está este método que es de tamizado. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser una tamización, un tamizado bastante fino, porque queremos de que el oro pase y la arena no, y la arena también puede ser pequeña. Entonces, ¿qué pasa? El tamizado se utiliza para eso, separar el oro de la arena más pequeña. Ese es un ejemplo, aunque los abuelos utilizaban algo que se llama una batea, ya que es una especie de madera que está la arena allí, empiezan a mover, a mover, a mover, a mover, y el oro queda a los lados y la arena va a quedar en el suelo, ¿ya? Pero digamos que es algo más coloquial, ya, más de la antigüedad. Bueno, Saray, tiene una pregunta, Saray. Te escucho, Saray. Bueno, voy a parar aquí